7 agentes encubiertos Anbu estaban frente al Hokage. El anciano los miró con una mirada severa y seria. 6 de ellos tenían máscaras Anbu normales, mientras que el séptimo, también el más bajo del grupo, tenía una placa frontal simple, no muy diferente a la élite de cazadores Kiri. Sus orificios para los ojos revelan solo el más leve destello de los verdaderos ojos que se encuentran debajo. Informe. Ordenó Sarutobi. El capitán, que llevaba una máscara de halcón, se enderezó antes de responder. Hokage-sama, misión exitosa. El daimyo de Aida Belloa y su familia están todos muertos. Damnificados. Sarutobi habló. El capitán Anbu miró al shinobi enmascarado de zorro. Ninguno, señor. Dijo después de un momento. Kaiden demolió eficientemente la fuerza enemiga opuesta, dejándonos ir tras el daimyo y su familia. Sarutobi dio una calada a su pipa. Ya veo. Dijo pensativamente, ¿hay algo más que desee informar, capitán? El ninja pareció moverse nerviosamente de un pie a otro antes de echar otro vistazo al simple ninja enmascarado antes de sacudir la cabeza. No, Hokage-sama. Él dijo. En verdad quería gritarle al viejo. Lo que había visto no había sido una pelea, había sido una masacre. Los cuerpos de todos los ninjas enemigos fueron prácticamente destrozados o reducidos a cenizas. De ellos no quedaba más que polvo, huesos y sangre. No era ajeno a la muerte y, al final, mejores ellos que él. Pero fue desconcertante. Sabía quién era este chico y sabía que lo que había visto hoy sería solo el comienzo de su fuerza. Si el perro alguna vez soltara su correa, nadie podría controlarlo. Aún así, se callaría. Quizás porque, a pesar de su brutal eficiencia, sentía que se lo debía por garantizar que todos sus hombres salieran sanos y salvos. O tal vez fue un leve respeto. O tal vez fuera mucho más simple que eso. Quizás la emoción más poderosa que lo detuvo fue el miedo. Miedo al castigo que le daría el joven zorro si hablara en su contra. Sarutobi asintió. Muy bien, ustedes 6 pueden irse. Kaiden, usted se queda. Los hombres designados hicieron una reverencia antes de salir arrastrando los pies de la habitación. Sarutobi miró al último Anbu que quedaba en su oficina. Quítate la máscara, por favor. El bajo Anbu se quitó la máscara sin decir palabra, revelando a un chico de cabello rubio con marcas de nacimiento como bigotes en su rostro junto con los azules fríos y tranquilos que eran sus ojos. No podía tener más de 6 años. Sarutobi suspiró con tristeza. Sus ojos siempre habían sido así. Desde que tenía uso de razón, el niño era la encarnación del shinobi perfecto. La herramienta perfecta. El dispositivo perfecto para matar. Odiaba al consejo por lo que habían hecho. Le habían dejado un ultimátum. O lo entrenarían como el arma de Konoha o lo ejecutarían. A veces deseaba haber elegido la segunda opción. Parecía misericordioso en comparación con el vacío que era ahora. A la par de Uchiha Itachi. Quizás incluso más frío. Suspiró de nuevo, ahora no era el momento para esto. Muchos en el consejo creían que entrenarlo así había sido la decisión correcta. Demasiados. No. Esperaría el momento oportuno y luego arreglaría las cosas. Naruto, entiendo que esta fue tu primera misión como Anbu. Sí. El chico habló. Su voz era plana y uniforme, no se podía escuchar ninguna emoción en su voz ni verse en su rostro. Sarutobi lo miró por un momento. ¿Estás bien? A veces las misiones de nivel Anbu afectan a las personas. ¿Cómo te las arreglas? Naruto mentalmente levantó una ceja. Estaba confundido por esto. Eran simplemente enemigos que estaban interfiriendo con nuestra misión. No entiendo por qué creerías que esto me afectaría de alguna manera. Sarutobi resistió la tentación de suspirar, esto era tan frustrante. Se sentía como si estuviera medio golpeándose la cabeza contra la pared. Fue repugnante. No importa, Naruto. Dijo antes de levantarse. Miró al chico por un momento, pensando, luego habló. Tengo una reunión para finalizar la alianza con el Kazekage de Suna. Tú serás mi guardaespaldas. Naruto inclinó la cabeza. Como desees. Dijo antes de colocarse la máscara sobre la cara.
Sarutobi sintió una punzada en el pecho al verlo. Era casi como si esa máscara lo estuviera consumiendo. Como si fuera a tragarse su alma por completo cada vez que se lo ponía. Ocultó su tristeza, rodeó su escritorio y salió por la puerta. Guión bajo 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 gui. Hokage Dono saludó respetuosamente el Kasekague mientras se levantaba. Me alegro de que hayas llegado. Dijo mientras inclinaba la cabeza. Sarutobi sonrió y tradujo las palabras a un lenguaje humano y no político. Ya era hora de que aparecieras. Kasekague Dono, perdóname por hacerte esperar. Tenía algunos asuntos urgentes que atender. Sarutobi habló con esa voz sabia que indicaba que en realidad no estaba arrepentido en absoluto. El Kasekague asintió con fuerza, nunca le gustaron estas reuniones, realmente no podía confiar en su supuesto aliado. De repente vio la forma envuelta en túnica de Naruto emergiendo de las delgadas sombras en la esquina. Se preguntó brevemente cuando habían entrado los Anbu en la habitación y si había más. Hokage Dono, solicito respetuosamente que nuestros guardias se quiten las máscaras. Preguntó, mirando con recelo al extraño y bajito Anbu. Sarutobi asintió y giró la cabeza para mirar a Naruto por el rabillo del ojo. El rubio levantó la mano y se quitó la máscara mientras el guardia del Kasekague hacía lo mismo. El Kasekague, por pura curiosidad, miró directamente al Anbu mientras se quitaba la máscara. Inmediatamente se arrepintió de la acción. Al mirar a los ojos a esos fríos azules, se encontró helado, con el estómago revuelto de inquietud. Esos ojos estaban muertos. No mostraban absolutamente nada, ni alegría, ni tristeza, ni ira, ni siquiera una fría indiferencia. Bueno, entonces, pongámonos manos a la obra. La voz de Sarutobi devolvió al Kasekague a la realidad, apartó la mirada y miró al anciano, por supuesto. Respondió asintiendo levemente. Durante las horas de la noche hablaron sobre los detalles del nuevo tratado entre sus dos países y las condiciones de la alianza durante varias horas antes de que finalmente llegaran a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Se firmaría mañana oficialmente, en una exhibición pública, ante el Consejo de Konoha, población y dignatarios de su propio país de viento. Mientras el Kasekague se preparaba para despedirse, Sarutobi lo detuvo. ¿Puedo hablar en privado, Kasekague Dono? El líder Suna vaciló un momento antes de asentir. Sus dos guardias aceptaron la orden silenciosa e inclinaron la cabeza antes de salir de la habitación. Sarutobi de repente suspiró con tristeza cuando el chico rubio finalmente salió de la habitación. Kasekague Dono, lo sé, lo que Suna está planeando. Crear un arma a partir del Jinchuriki del Sukaku. El Kasekague se puso rígido, su columna se enderezó. Sarutobi miró directamente a los ojos del Kasekague mientras decía sus siguientes palabras. Te advierto ahora que si sigues adelante con esto, te arrepentirás para siempre. Los ojos del Kasekague se entrecerraron inmediatamente. ¿Me estás amenazando? Sarutobi suspiró de nuevo, sacudiendo la cabeza. No, puedes hacer lo que desees, te aseguro que no afectará la alianza. Es solo que... Se detuvo mientras giraba la cabeza para mirar hacia la puerta que Naruto había usado para salir de la habitación. Esta noche habéis visto los resultados de tales ambiciones. El pensamiento del Kasekague, luego sus ojos se abrieron un poco más al darse cuenta. ¿Te refieres a ese chico? Sarutobi asintió. Naruto es el intento de Konoha de crear un arma viviente. Lo logramos, pero... Se detuvo un poco. Pero el precio era demasiado alto. Al menos, creo que lo era. Luego se volvió hacia el Kasekague. Tal vez no estés de acuerdo, pero si descubres que estás equivocado, ¿podrías vivir con ese crimen? Me pregunto. Guión bajo 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 gui. Cuando Sarutobi regresó a su oficina, se sentó en su silla con un suspiro de agotamiento. Sus ojos se posaron en esa máscara familiar. ¿Puedes ir, Naruto?
dijo, su voz estaba llena de cansancio y su rostro mostraba su verdadera edad. Naruto inclinó la cabeza en una breve reverencia. Como desees, dijo, antes de girar bruscamente sobre sus talones y salir por la puerta. El rostro de Sarutobi se contrajo de pena después de que el chico se fue. Siempre fue así. La culpa y la ira que sentía siempre le carcomían las entrañas. La víspera del devastador ataque de Kyuubi hace 6 años le desgarró el corazón. Lo carcomió. Me dolía solo mirar al chico. Para ver los resultados de su cobardía. Los civiles lo querían muerto, el consejo quería un arma y el último deseo de su salvador quedó, olvidado a raíz del miedo, el odio y la ambición. Nuevamente, se preguntó si hubiera sido mejor dejar que los civiles se salieran con la suya. No. Se reprendió a sí mismo mientras negaba con la cabeza. Todavía había tiempo para salvarlo. La muerte era finita, la vida siempre brindaría posibilidades en algún momento. De alguna manera encontraría una manera de deshacer esto. Guión bajo 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 gui. El camino de regreso a Suna pareció retrasarse para siempre hasta el Kasekague. Anhelaba volver a ver las paredes de su hogar. Pero el viaje también le había dado tiempo suficiente para pensar y reflexionar sobre sus acciones. Principalmente, sus acciones contra su hijo Gare. La muerte de su esposa al dar a luz fue una consecuencia imprevista por su parte. El sacerdote, que también había muerto sellando al demonio de arena, le había asegurado que la única manera de que el sellado tuviera éxito era que la bestia fuera sellada mientras ella estaba de parto. Nunca le informaron que su esposa moriría a causa del ritual. Lleno de dolor y rabia por la muerte de su esposa, había luchado por encontrar una salida y finalmente solo pudo encontrar una. Gare. Había culpado a Gare por la muerte de su difunta esposa e incluso había maldecido su propia existencia. Se prometió a sí mismo que cortaría el vínculo familiar entre padre e hijo y que convertiría a Gare en lo que la aldea Suna necesitaba que fuera. Casi había tenido éxito en ese esfuerzo. El niño siempre estaba solo, siempre a distancia de todos, incluso de sus hermanos. Pero ahora, ver el resultado vivo de tales ambiciones en ese chico de Konoha realmente había sacudido su determinación. No importaba lo que dijera o lo que hubiera hecho. Gare seguía siendo su hijo. ¿Podría soportar convertir los inocentes ojos verdes de Gare en el mismo tono frío y sin vida de esos chicos? ¿Podría convertir a Gare en como otros lo habían estado llamando desde que nació? ¿Un monstruo? Hace aproximadamente una semana su respuesta habría sido fácil. Pero ahora realmente no lo sabía. Había vislumbrado el futuro. Y no le gustó lo que había visto. Ah, Kasekage-sama. Un sirviente habló cuando el líder Suna entró en su propiedad. Es bueno ver que has regresado. Estábamos empezando a preocuparnos. Habló mientras se inclinaba humildemente. ¿Dónde está Gare? Fue lo primero que escapó de su boca. El sirviente levantó la vista, sorprendido por la pregunta. Era muy raro que el Kasekague alguna vez mencionara a su hijo a menos que hubiera informes de que había matado a alguien más en la aldea. Él está en su habitación, mi señor, ¿debería ir a buscarlo? Preguntó bastante inseguro, asustado. Nadie quería acercarse a Gare. No. El Kasekague habló con firmeza, con un destello de su túnica giró bruscamente sobre sus talones y caminó por el pasillo hacia la habitación de su hijo. Mientras se acercaba, sintió sus pasos pesados, el ruido de sus zapatos contra el piso de madera resonaba en los pasillos. Miró la puerta de madera de roble de Gare y la abrió sin tocar. Y allí estaba él, sentado en medio de su habitación, abrazando el viejo y desgastado osito de peluche que tenía desde que era un bebé. Un regalo de su madre, reflexionó con tristeza el líder Suna al recordar que su esposa compró el juguete cuando aún estaba embarazada de él. Cuando Gare se giró y lo vio los ojos color turquesa abrirse de miedo. El Kasekaga no sabía cómo, pero arreglaría esto. Desharía los errores que había cometido contra su hijo y tal vez algún día. Gare. Él llamó. Vio al chico estremecerse como si lo hubieran golpeado, un acto que le provocó una punzada de
algo que le tomó un momento reconocer como culpa en su pecho. Ven aquí, chico. Gare se puso de pie y se acercó, con la mirada dócilmente bajada al suelo. Suspiró y movió una mano para tocar la parte superior de la cabeza del chico cuando surgió arena y lo detuvo. Gare miró hacia arriba con miedo. Cada vez que su padre veía cualquier forma de resistencia por parte de Gare siempre se enojaba. Pero no podía controlarlo, no sabía cómo. El Kazekage suspiró profundamente mientras retrocedía, permitiendo que la arena se disipara. Gare levantó la vista por un momento antes de desviar la mirada. El Kazekage suspiró de nuevo. Gare, mírame. Le dijo al joven pelirrojo que levantó la cabeza para mirar a los ojos de su padre. El Kazekage miró fijamente a los ojos de su hijo durante varios momentos antes de hablar. Lo lamento. Las simples palabras parecieron tener la fuerza de un trueno en la mente de Gare y sus ojos mostraban visiblemente su confusión. El Kazekage miró fijamente los ojos de su hijo, viéndolos cambiar, volverse más agudos, más fríos, ya no los ojos de un niño, y le envió un escalofrío por la espalda. Haré las cosas bien, dijo ante la confusión de su hijo antes de darse vuelta y salir de la habitación.